Sean muy bienvenidos, estimados estudiantes. Continuamos con la unidad 8, ahora en la lección 1.4, en la cual vamos a estudiar simetría, correspondiente al séptimo grado por Andrés Alonso Enríquez Villalobos. En el problema inicial se nos presenta esta situación, la cual vamos a ir resolviendo simultáneamente. Tenemos una imagen que es esta de acá, a la cual se nos dice que al mover el triángulo 1 de la imagen, es decir, este triángulo de acá, se puede sobreponer al triángulo 2. Solo debemos saber cómo desplazarlo y llegamos exactamente al triángulo 2. Ahora en el literal A se solicita identifica los puntos A' y B' en el triángulo 2, a los cuales se sobreponen los puntos A y B al mover el triángulo 1. Observa, A es este, entonces A' le corresponderá a este. B es el ángulo agudo, el otro ángulo agudo distinto de A, entonces le va a corresponder este de acá, B'. Literal B, ¿cómo se debe mover el triángulo 1 para sobreponerse al triángulo 2? Como hemos podido observar, lo que tenemos acá es una simetría, en donde este vendría a ser el eje de simetría. O sea que este triángulo se ha reflejado simétricamente respecto a este. Por lo tanto, debemos hacer una simetría. Número 2. El cuadrilátero A', B', C', que tenemos acá en el lado derecho, se ha obtenido de mover el cuadrilátero ABCD. Es decir, que ese cuadrilátero se ha reflejado simétricamente respecto a esa línea y entonces se ha obtenido ese cuadrilátero de acá. Ahora se pregunta o se solicita, traza los segmentos para los que se conectan los vértices correspondientes, es decir, vamos a trazar el segmento que va de A a A', de B a B', de C a C' y de D a D'. Literal B, expresa simbólicamente la relación entre los segmentos trazados en el literal A y la recta L. Observa que como cada línea roja que hemos trazado es una línea horizontal y la recta L queda exactamente sobre la cuadrícula formando acá una recta vertical, es decir que el ángulo que se forma entre la recta L y cada uno de los segmentos que hemos trazado es un ángulo de 90 grados, son perpendiculares. Y eso se cumple para cada una de las que hemos trazado, ya que todas las que hemos trazado son paralelas entre ellas. Entonces, simbólicamente eso lo escribimos así. La relación entre la recta L y cada segmento se puede expresar con el símbolo de perpendicularidad, que es esa T invertida. Por ejemplo, lo expreso simbólicamente así. El segmento AA' es perpendicular, así se va a leer este símbolo, a la recta L, que es esa que tenemos acá. Y así cada uno. BB' es perpendicular a la recta L y con cada uno de los demás. Nombra M al punto que es la intersección entre CC' y L. Es decir, vamos a llamarle M a esta intersección de acá. Ahora observa lo que sucede. Para llegar de C a M tenemos 1, 2, 3, 4 cuadritos. Y para llegar de M a C' tenemos 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces podemos observar que son iguales. El segmento CM y el C'M tienen la misma longitud. Entonces decimos que CM es igual a C'M. Y eso ocurre con cualquier segmento que queramos comparar que ha unido al elemento con el elemento prima. Entonces, para cualquier segmento que hemos trazado acá de color rojo,
se cumple que la distancia de ese segmento a la recta L es igual a la distancia que hay de la recta L al segmento o al punto que tiene B' en este caso. Conclusión. El movimiento que se realiza doblando el dibujo por medio de un eje se llama simetría. Es decir, al hacer esto lo que hemos hecho es una simetría. Y al eje, que es este de color dorado, se le llama eje de simetría. Además, debemos de tomar en cuenta que si ya le ponemos los nombres y todo, se va a poder establecer algunas relaciones, como por ejemplo esta. En la simetría, el segmento que conecta dos puntos correspondientes, ya hemos dicho, que es siempre perpendicular, es decir, todos estos segmentos forman ángulos de 90 grados con la recta L, que es el eje de simetría. Y además se forman dos segmentos iguales, es decir, el segmento, por ejemplo, CM es igual al segmento C'M, y eso decíamos para cualquier segmento que una un punto con el prima de ese punto. Además, es necesario mencionar que en el ejemplo la recta L pasa perpendicularmente, como hemos dicho, por el punto medio del segmento CC', por ejemplo. Entonces, a esa recta se le llama mediatriz, es decir, a cualquier recta perpendicular a la otra que corte o que se intersecten en el punto medio, entonces a esa recta se le va a llamar mediatriz. Llegamos así a la sección final en donde se te solicita dibujar la figura simétrica en cada imagen respecto a la recta L y M respectivamente. Para ello se dice que traces adecuadamente segmentos perpendiculares a M y por supuesto también a L para el primer caso. Te voy a ayudar un poco de cómo hacerlo, por lo menos el principio, y luego tú podrás continuar. Por ejemplo, para trazar el simétrico del punto A, lo que debes hacer es colocar una escuadra de esta manera, para garantizar que acá forme el ángulo de 90 grados. En este caso, como está sobre la cuadrícula, es fácil. Trazas el segmento que va de A a L. Ese segmento con seguridad es un segmento perpendicular a L porque así lo hemos construido con la escuadra. Ahora, ubicas la escuadra al otro lado y trazas el segmento pero que tenga la misma longitud. Por ejemplo, en este caso, como decíamos, es fácil porque tenemos acá que son 1, 2, 3 cuadritos. Entonces medimos acá 1, 2, 3 cuadritos y trazamos entonces el segmento y acá quedaría ubicado el punto A'. De esa manera debes de hacer la construcción para C' y para B'. Luego vas a unir A' con B' y C' y se te va a formar un triángulo que es simétrico respecto a ese triángulo. Por supuesto con el eje de simetría, la recta L. Para el caso número 2 ya es un poco más complicado porque ahora la recta M, que va a ser el eje de simetría, ya no está perpendicular en las cuadrículas, sino que ahora está como en diagonal. Pero el proceso es básicamente similar. Hacemos esto. Vamos a trazar un segmento que vaya de A a la recta M, pero que sea perpendicular a M. Entonces, para ello vamos a ubicar la escuadra de esta manera. La escuadra que pase justamente por esta línea, pero que el otro lado de la escuadra pase por el punto A. Trazamos el segmento entonces. Este segmento hemos garantizado que es de 90 grados, porque así lo hemos construido con la escuadra. Ahora ubicas la escuadra de la misma forma que lo hicimos en el esquema anterior, pero al otro lado de la M, de esta manera. El detalle ahora es de que medir o trasladar
la medida de este segmento, como está en diagonal, puede ser un poco más complicado. Entonces puedes usar tu compás abriéndolo desde A hasta donde cortó acá a la recta M de esta manera. Y luego esta misma medida la vas a trasladar a continuación de donde terminaste con el segmento. Y ahora que tienes esta medida acá con el compás, ya puedes trazar entonces el segmento que sería de la misma longitud que este que habíamos trazado. Y justamente acá estaría entonces el punto A'. Lo mismo debes hacer para el B' y para el C'. Luego unes A', B', C' y ya se te formará el triángulo que es simétrico respecto al triángulo ABC con la recta M como eje de simetría. Bien, eso es todo. Espero te haya sido de mucha utilidad el video y nos vemos en la próxima.